Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los diferentes instrumentos de comunicación que pueden utilizar las empresas. Toda organización cuenta principalmente con 6 instrumentos para dar a conocer su producto. El primero sería la publicidad. Es el instrumento de promoción más conocido y utilizado por las empresas. Básicamente es un medio que nos permite transmitir información de nuestro producto o de nuestra empresa a potenciales clientes pagando dinero a través de medios de comunicación de masas, como puede ser la televisión, la radio, las revistas, etc. El objetivo de esta publicidad será la de aumentar las ventas de la empresa o la de mostrar una imagen favorable de la compañía. Por ejemplo, si queremos vender ropa de vestir de la última temporada, podemos anunciarnos en una revista de moda. La gran ventaja de la publicidad es que es fácil dirigirla a un público objetivo y puede llegar a mucha gente. Por otro lado, el principal inconveniente es que suele ser un medio caro para la empresa. El segundo instrumento sería la promoción en ventas. Esta consiste en la realización de actividades para atraer el interés de consumidores o distribuidores a través de una serie de incentivos. Algunos ejemplos serían los descuentos en precios, las ofertas de 3x2, la de hacer un regalo con la compra del producto. La gran ventaja de las promociones es que puede permitir dar a conocer un producto nuevo a los consumidores o aumentar durante un cierto tiempo las ventas de la compañía. Sin embargo, el principal inconveniente es que no se pueden mantener mucho tiempo estas ofertas, ya que perderían su eficacia, debido a que el cliente se acostumbraría a los descuentos. Además, si nuestro producto tiene cierto prestigio, al ofrecerle una oferta, esto dañaría su imagen. El tercer instrumento sería la venta personal. Esta recoge las actividades que una empresa lleva a cabo a través de su red de vendedores y representantes para la comunicación personal del producto. La gran ventaja de la venta personal es que permite un contacto directo entre vendedor y comprador, pudiéndose explicar los detalles del producto y las posibles dudas que existan. Además, es el único instrumento que nos permite cerrar la venta del producto. El principal inconveniente es que los vendedores requieren de una gran información por parte de la empresa para que estos transmitan la imagen que se desea. Por este motivo, el coste de este instrumento suele ser elevado. Por ejemplo, muchos productos de cosmética son vendidos a través de representantes que van a diversas tiendas o peluquerías. El cuarto instrumento serían las relaciones públicas. Estas recogen todas las actividades que buscan mejorar la imagen de la empresa, con todas las personas con las que se relaciona, ya sean consumidores, trabajadores, medios de comunicación, accionistas, etc. Dentro de estas actividades destacamos, por un lado, la sponsorización y patrocinio. Estas actividades consisten en la financiación y apoyo de actos e iniciativas sociales y culturales, con el objetivo de provocar una imagen favorable en el público de la empresa patrocinadora. Por ejemplo, la marca Coca-Cola realiza numerosos patrocinios, como puede ser el de los Juegos Paralímpicos, mejorando así su imagen frente al público. Por otro lado, las relaciones con los medios de comunicación. Estas son todas las noticias y entrevistas que salen en los medios de comunicación relacionados con la empresa. A diferencia de la publicidad, estas noticias no son pagadas por la empresa. Por lo tanto, la ventaja de este instrumento es que además de dar una buena imagen de la empresa, es una publicidad gratuita. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque una mala interpretación de la noticia podría tener el efecto inverso. Por ejemplo, Amancio Ortega ha donado en varias ocasiones dinero para la sanidad pública, lo que ha levantado disparidad opiniones, tanto a favor como en contra. El quinto instrumento de comunicación sería el merchandising. Este es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en el mismo punto de venta, para llamar la atención del cliente y estimular la compra del producto. Así, por ejemplo, el uso de carteles que señalen el producto, la posición del producto a la altura de los ojos o una buena iluminación, son técnicas que permiten aumentar las ventas en el mismo punto de venta del producto. Y por último, el sexto instrumento de comunicación sería el marketing directo. Este engloba todas las actividades en las que la empresa se dirige directamente al consumidor, a través de correo, teléfono y principalmente Internet. Este tipo de promoción está en auge, dada la importancia de las nuevas tecnologías en los últimos años. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.